Es un hecho verdaderamente asombroso si uno se detiene a pensarlo por un momento. Absolutamente. Supongamos que retrocedemos en el tiempo. Digamos, hasta el año 1500 de nuestra era. Una época crucial, claro. Exacto. Si alguien hubiera tenido la capacidad de observar desde arriba las tres grandes esferas culturales del planeta en ese momento, Hablamos de China, la India y Occidente. así es. Si alguien viera esas tres esferas, habría encontrado similitudes enormes. De hecho, desde lo que los historiadores llaman el tiempo eje, esa época antigua donde surgieron los grandes pensadores casi en simultáneo en todo el mundo, las trayectorias de estas civilizaciones corrían, más o menos en paralelo. Sí, llevaban un ritmo de desarrollo bastante equiparable. Pero luego, en los últimos siglos, ocurrió una ruptura absoluta. Algo revolucionó el planeta por completo, desde adentro hacia afuera, de una manera que jamás se había visto en los registros históricos. Es un quiebre total. Y ese algo fue el nacimiento de la ciencia empírica, y su consecuencia directa, la técnica moderna, impulsada originalmente por los pueblos germanorrománicos. Y es precisamente esa revolución científica y tecnológica la que ha creado los fundamentos, unos fundamentos completamente nuevos, sobre los que se asienta la existencia humana actual. Ajá. O sea, estamos hablando de una era técnica en la que llevamos apenas un siglo y medio, un parpadeo en la historia humana, 100%, un parpadeo. y cuyas últimas e imprevisibles consecuencias apenas estamos intentando descifrar. Sin embargo, para entender cómo llegamos a este punto de inflexión, es crucial despejar el terreno, digamos, dejar de lado ciertas cegueras académicas del pasado. Claro, ese sesgo de superioridad que había antes. Exactamente. Hubo una época, no hace mucho, en la que la conciencia histórica europea era tan arrogante que rebajaba todo lo prehelénico o prejudaico a la categoría de simple etnología. Es increíble. Sí, básicamente enviaban las inmensas creaciones de otras culturas a los museos etnográficos, tratándolas como meras curiosidades que existieron antes de lo que ellos consideraban la verdadera historia. Como si el resto del mundo fuera solo un prólogo. Así lo veían. Afortunadamente esa ceguera ya ha sido corregida en gran medida por la historiografía moderna. Pero, habiendo superado ese sesgo egocéntrico, la gran pregunta analítica sigue en pie, latiendo en el centro del debate. La gran pregunta. ¿Por qué la ciencia y la técnica nacieron de forma autóctona específicamente en Occidente y no en los otros dos grandes mundos, como la India o China, que tenían desarrollos intelectuales formidables? Exacto. Ese es el gran misterio histórico. Y esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes escuchan y buscan entender las raíces del mundo moderno sin sentir que se ahogan en una avalancha de fechas y datos enciclopédicos, hoy vamos a explorar un documento verdaderamente fascinante. Es un texto fundamental. Se trata del capítulo 6 de un análisis detallado que disecciona el carácter específico del Occidente. Nuestro objetivo es destilar los rasgos fundamentales que definen la mente occidental según este autor, para descubrir qué ingredientes ya estaban latentes, preparados en esa cultura, para hacerla tomar un camino tan radicalmente distinto. Es un viaje al núcleo de la civilización. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por algo tan básico y físico como el suelo mismo que pisamos. ¿La geografía? Sí. El documento argumenta que el escenario geográfico fue el primer gran diferenciador, lo cual suena un poco contraintuitivo cuando hablamos de filosofía o ciencia. Puede sonar contraintuitivo, ¿sí? Pero es un punto de partida insoslayable, porque el entorno físico moldea inevitablemente la estructura social y, por ende, la cultura. Claro. Lo fascinante aquí es el tremendo contraste físico entre estas regiones. Si observamos la India y China, vemos territorios continentales inmensos. Masas de tierra masivas. Ajá, cerradas sobre sí mismas, y en gran medida uniformes en su vastedad. Las planicies invitan a la centralización del poder. Facilitan que un solo emperador controle todo. Exacto. En cambio, cuando miramos a Occidente, la característica definitoria es una tremenda y caótica variedad geográfica. Hablamos de una articulación constante y caprichosa del paisaje. Todo está cortado. Sí, penínsulas que cortan el mar, innumerables islas esparcidas, valles escondidos tras montañas intransitables.
La transición brusca entre el clima mediterráneo cálido y el frío implacable del mundo norte alpino. Y las costas, ¿no? Totalmente. Occidente tiene una longitud de costas muchísimo mayor en proporción al tamaño total de su territorio continental. Para visualizarlo mejor, es como si China y la India fueran un inmenso plato llano de cerámica, gigantesco y continuo. Una buena analogía. Mientras que Occidente es como si alguien hubiera tomado ese mismo plato y lo hubiera estrellado contra el piso. Miles de pedazos, archipiélagos, rincones aislados. Un mosaico. Y claro, el texto señala que esta fragmentación física corrió en paralelo con una fragmentación humana. Si un grupo vive en un valle aislado por los Alpes, va a desarrollar un idioma diferente. Costumbres distintas. Y definitivamente no va a dejar que el rey del valle vecino le diga cómo vivir. Por eso, en este escenario tan diverso, múltiples pueblos se fueron alternando en el papel de liderar la historia. Nunca hubo un solo dueño absoluto del escenario. Ningún imperio podía sentarse cómodamente a dominarlo todo para siempre. Y supongo que esto nos lleva a la siguiente gran idea del texto. Si la geografía dividió el poder, ¿cómo cambió eso la forma en que las personas se gobernaban a sí mismas? Ese es el salto crucial. Esa imposibilidad de un dominio absoluto facilitó el surgimiento de algo sin precedentes, que el documento sitúa inicialmente en Grecia. La cuna de la política. La libertad política específicamente. Y es muy importante definir esto con precisión. La libertad occidental original no surgió de una revelación religiosa universal, ni fue el producto de una casta sacerdotal. No vino de los templos. No, tampoco provino de sistemas místicos cerrados, como el orfismo o el pitagorismo, que eran sectas esotéricas de la época. Ajá. Surgió de formas libres, de Estado. El texto enfatiza que el gran viraje de la historia humana ocurrió a partir del siglo VI a.C., cuando se formó lo que el autor denomina una comunidad jurada de hombres libres. La famosa polis griega. Eso es, la polis. Espera, para quienes no tienen un título en historia antigua a la mano, ¿podemos traducir un poco ese concepto? Claro. Cuando decimos polis o comunidad jurada, básicamente estamos hablando de las primeras ciudades-estado donde los ciudadanos, en lugar de obedecer a un rey dios, acordaban bajo juramento las leyes por las que se iban a regir, ¿cierto? Exactamente. Es la idea fundacional de que la ley es un pacto entre ciudadanos, no un decreto bajado del cielo por un déspota. Y el documento señala que esta libertad del pensamiento y del ciudadano se acrisoló, es decir, pasó por su prueba de fuego durante las guerras persas. Chocaron contra un imperio gigante. ¿Sí? Al resistir militar y culturalmente la organización total impuesta desde arriba, típica de los grandes imperios despóticos orientales, la polis estableció las bases absolutas para toda la conciencia occidental moderna sobre lo que significa la libertad. Es un contraste brutal. Lo es. China y la India, con todas sus enormes riquezas culturales, no conocieron la libertad en este sentido estrictamente político e institucional. Y el texto dice que ese resplandor de la libertad política sigue iluminando toda la historia posterior. Ahora, si ya tenemos este escenario geográfico fragmentado y ciudadanos que debaten sus propias leyes, ¿cómo afecta eso la manera en que procesan la información? Modifica por completo su forma de pensar. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la libertad política al parecer mutó en una herramienta intelectual. El documento habla de una racionalidad sin punto de parada. Una descripción perfecta. Es decir, no se quedaron solo en debatir quién mandaba en la plaza pública, empezaron a aplicarle la lógica absolutamente a todo. Es una racionalidad que se vuelve infinita. A diferencia de otras tradiciones que llegaban a un punto de misterio y se detenían en la contemplación, en Occidente el impulso hacia la consecuencia lógica no tiene frenos. Siguen empujando y empujando. Sí, se mantiene siempre abierto a la fuerza de la lógica formal y a la evidencia empírica. El documento detalla cómo este impulso originó ciencias exactas como las matemáticas. Pero no se quedó en la teoría abstracta, ¿verdad? Para nada. Más tarde, hacia el final de la Edad Media, esta misma racionalidad obsesiva se aplicó a la vida práctica y material. Se empezó a utilizar en las empresas económicas. Donde el cálculo exacto de costos y beneficios es el que decide cada paso. Y se aplicó en la creación del Estado de Derecho moderno, donde se intenta calcular y prever la vida social mediante un sistema codificado de decisiones jurídicas. Básicamente, el intento de medir,
pesar y prever cada aspecto de la existencia humana. Todo bajo la lupa de la razón. Pero el mundo real es desordenado e impredecible. ¿Qué pasa cuando una cultura obsesionada con calcularlo todo inevitablemente se estrella contra lo incalculable? Esa es una de las paradojas más brillantes que subraya el texto. En Occidente, la investigación emprende un camino que es, por definición, infinito e inagotable. Nunca termina. Se logran resultados definitivos en áreas muy particulares, se descubren leyes físicas específicas, pero el conocimiento global siempre permanece fragmentado. Nunca se llega a la teoría del todo absoluta y final. Nunca. Y debido a este afán desmedido por racionalizar la existencia, es precisamente el ser humano occidental quien termina experimentando los límites de esa misma racionalidad con una angustia y una claridad que no se registra en otras culturas. Chocan de frente contra lo que no se puede medir. Se dan de bruces contra la inmensidad del universo. Todo este cálculo y esta construcción de sistemas lógicos suena muy externo, muy hacia el mundo de afuera. Pero el documento también señala un cambio radical hacia el interior, ¿no? Un cambio fundamental, sí. ¿Qué pasaba en la mente del individuo mientras la sociedad se racionalizaba de esa forma? Ocurría el descubrimiento de la interioridad y la conciencia de la mismidad personal. El documento menciona a figuras esenciales en este proceso. Como los profetas. Los profetas judaicos, los filósofos griegos y los grandes hombres de Estado romanos. Ellos fueron los pioneros de esta incondicionalidad del individuo, de la capacidad de mirar hacia adentro de una manera radical e independiente de la tribu o el imperio. Separar el yo del grupo. Sí, sin embargo, este descubrimiento tiene un costo altísimo. El documento es muy específico al mencionar a los sofistas griegos, que eran pensadores itinerantes que enseñaban a argumentar cualquier postura como el punto de inflexión. Ellos enseñaban a ganar debates, sin importar la verdad, ¿no? Exactamente. Ellos demostraron que el ser humano podía usar la razón para cuestionar y desarmar absolutamente todas las tradiciones y verdades heredadas. Para ilustrar esto, es como el riesgo de un astronauta que sale a reparar su nave y decide soltar el cable que lo une a ella. Una imagen aterradora. O de desligarse de las certezas del suelo firme, separarse de la naturaleza y de la sociedad, y quedarse flotando en un vacío absoluto. Una analogía perfecta. Al alcanzar la más alta libertad intelectual, se enfrentan a la nada. El nihilismo puro. Así es, el humano occidental descubre que se asume una posición narcisista y falsa, creyendo que su mero yo es el creador absoluto de la realidad y el principio de todo el universo, termina perdiéndose en el nihilismo. Entonces, ¿cómo se salvan de ese vacío? Para sobrevivir a ese vacío en su más resuelta intimidad, la persona tiene que llegar a la conclusión de que su existencia y su libertad son en realidad un don, algo recibido, no una creación absoluta de sí mismo. Es una tensión psicológica gigantesca. Una de las más grandes de la historia del pensamiento. Y esa misma tensión mental parece dictar cómo esta cultura se relaciona con el mundo físico. El documento hace una observación sobre cómo Occidente abraza la realidad tangible. Sí, es una relación muy particular con la materia. Al igual que otras culturas antiguas, Occidente entiende que hay una división entre la vida cruda y material y el mundo espiritual. Tienen a sus místicos y a sus ermitaños. Por supuesto. Pero la diferencia clave, según el texto, es que la cultura occidental como conjunto no intenta saltar por encima del mundo material. No lo evade. No busca refugiarse únicamente en un nirvana intocable. Lo que intenta de manera casi terca es tomar esta realidad cruda y elevarla mediante las ideas. Si conectamos esto con el panorama general de la historia del arte, la literatura y la filosofía, entenderemos por qué el texto hace una afirmación que resulta sumamente contundente. ¿Cuál? Sostiene que solo Occidente conoce verdaderamente la tragedia. El hombre occidental tiene la exigencia autoimpuesta de dar forma material a sus ideales más puros. Busca su redención y su seguridad operando dentro del mundo físico, construyendo, transformando, sirviéndose de la materia. Espera un momento. Esa es una afirmación enorme del documento que vale la pena detenernos a analizar. Es polémica, sin duda. ¿Decir que solo Occidente conoce la tragedia? Seguramente, a lo largo de los milenios, en la antigua China, en la India o en Mesoamérica, las personas experimentaron el dolor, el fracaso, la pérdida de imperios y el sufrimiento extremo.
Totalmente. El sufrimiento es humano. ¿A qué se refiere exactamente el autor para justificar una declaración así de exclusiva? Es una distinción filosófica fundamental. El texto no habla de la tragedia como sinónimo de tristeza o desgracia cotidiana, que, como bien dices, es universal. Entonces, ¿cómo la define? Habla de la conciencia trágica como una estructura de la realidad. Intentar moldear el mundo material, que es imperfecto y decadente por naturaleza, para que encaje perfectamente en la pureza de una idea absoluta, es una tarea matemáticamente imposible. La materia siempre se resiste. Inevitablemente. El proyecto idealista fracasa ante la fricción de la realidad. Y es de esa experiencia profunda de intentar elevar el mundo material hacia la perfección y estrellarse una y otra vez, de donde surge este sentido de la tragedia. Ah, claro. No es rendirse y meditar en una cueva. Es fracasar intentando transformar el mundo, cobrar conciencia de ese límite insuperable y aún así seguir intentándolo. Lo trágico se convierte en el motor de la existencia. Es la terquedad de estrellarse contra la pared de la realidad y, en lugar de abandonar el proyecto, escribir una obra de teatro al respecto y volver a intentarlo al día siguiente. Una manera muy gráfica de ponerlo. Estoy de acuerdo. Ahora, si siempre están intentando moldear la sociedad con leyes e ideas generales, ¿no corre el riesgo esta cultura de volverse excesivamente rígida y burocrática? Esa es otra de las salvaguardas del sistema occidental, el inmenso margen para las excepciones. Las excepciones. Sí, a diferencia de otras grandes civilizaciones históricas, el documento argumenta que Occidente nunca está satisfecho con sus propias creaciones. Aunque se esmeran en establecer normas generales y leyes universales, este orden legal nunca termina de solidificarse en un dogmatismo asfixiante. O sea, no se estanca. Nunca se cristalizó en un sistema de castas estático e inamovible, ni en una ordenación cósmica incuestionable regida por un emperador divino. Las fuerzas motoras de la sociedad occidental siempre terminan produciendo y, más importante aún, permitiendo excepciones extremas que rompen la regla. 100% de acuerdo con la teoría, suena genial. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Históricamente, ¿dónde ubica el autor estos estallidos de innovación al margen de las reglas? El autor proporciona ejemplos históricos precisos y fascinantes de cómo la verdadera innovación surge en los márgenes y en la adversidad. Menciona, por un lado, a la religión profética del antiguo Israel. Un ejemplo tremendo. Esta no alcanzó su máxima profundidad teológica en el apogeo de su poderío militar o estatal, sino en situaciones de extremo abandono. En el exilio, en la impotencia de estar atrapados entre imperios gigantes que combatían entre sí, en la decadencia política total. De la peor crisis surgió algo inmenso. De esa vulnerabilidad absoluta surgió una de las fuerzas espirituales y morales más determinantes de la historia humana. Por otro lado, el texto señala la cultura nórdica medieval, específicamente el modo de pensar de los islandeses. Los islandeses, interesante. Ellos prosperaron en las lindes heladas del mundo político conocido, creando una literatura y un sistema legal asombrosos precisamente por oponerse radicalmente a la reglamentación estatal centralizada de los reyes europeos. Occidente deja que estas anomalías florezcan entonces. Exacto. Y aunque a veces los centros de poder intenten aniquilarlas después, las ideas generadas en esos márgenes quedan como faros que orientan a toda la cultura hacia nuevas direcciones. Es como si la insatisfacción constante fuera un mecanismo de supervivencia, lo cual nos adentra en otro aspecto crucial que levanta muchas pasiones. El tema de la religión y la verdad. El documento aborda la pretensión de exclusividad y la tensión religiosa. Y para quienes nos escuchan, es vital aclarar que estamos analizando esto desde una postura estrictamente histórica e imparcial, tal y como lo plantea el texto. Es un análisis fenomenológico, sí. El autor señala que, en contraste con su amor por la libertad infinita, Occidente pasó al extremo opuesto desarrollando una pretensión de tener la exclusividad absoluta de la verdad. Un contraste muy fuerte. Esto se ve claramente en las religiones bíblicas y también en el islamismo. El texto argumenta que este totalitarismo de la verdad es un fenómeno único en su permanencia. Así es un fenómeno dialéctico fascinante. El documento explica que esta profunda convicción de poseer la única verdad absoluta elevó enormemente la energía espiritual, la disciplina y el celo de las personas.
creó una fuerza social imparable. Pero, inexorablemente, este mismo fervor condujo al fanatismo, la persecución y la intolerancia. Sin embargo, y esta es la gran ironía de la historia occidental, al chocar esa misma pretensión absolutista contra otras facciones que también reclamaban tener la verdad exclusiva, se produjo un movimiento crítico que nadie pudo detener. La exigencia de dominio total quedó neutralizada por las propias decisiones internas. Hubo múltiples confesiones bíblicas debatiendo, escribiendo y peleando entre sí. Y, lo que es aún más importante para la estructura de la sociedad civil, hubo una competencia feroz, implacable y constante entre la institución de la Iglesia y el Estado secular. Esa es la clave de bóveda de la política occidental. Esa fricción constante es de hecho la razón por la que hoy en el mundo moderno damos por sentada la separación de poderes, a diferencia de los inmensos imperios orientales, como la China imperial o Bizancio, donde el poder espiritual y el político residían tranquilamente en la figura de un solo soberano sin mayor cuestionamiento. Occidente nunca tuvo un monopolio absoluto del poder. La Iglesia y el Estado estaban en una competencia perpetua, ambos reclamando autoridad total, pero viéndose forzados a ceder y llegar a compromisos legales por pura necesidad de supervivencia práctica. El conflicto institucional fue irónicamente la cuna de la libertad civil moderna. Un diagnóstico muy certero. Es asombroso. Y en un ecosistema lleno de excepciones toleradas y de creencias exclusivas compitiendo ferozmente sin que nadie logre el poder total, la tensión estructural tenía que llegar forzosamente a niveles extremos en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para la historia? El documento lo describe como la decisión del esto o aquello, Todo en la cultura occidental parece ser llevado al vértice último. buscando una claridad absoluta y forzando a las personas a tomar partido en frentes de combate ideológico muy marcados. Es impresionante leer la lista de tensiones concretas que enumera el autor. Polaridades en las que casi todo movimiento histórico tiene que encajar. Hablamos de choques tectónicos. La visión del cristianismo contra la cultura secular grecorromana. El ideal de un imperio universal unificado frente al surgimiento rebelde de las naciones soberanas individuales. El mundo católico mediterráneo frente al protestantismo nórdico. La fe de la teología frente al rigor de la filosofía y la ciencia. Es agotador pero fascinante. Como concluye el autor, en Occidente no existe un lugar absoluto, tranquilo y firme donde descansar. Todo principio es cuestionado y atacado exactamente en el momento en que intenta erigirse como una verdad inamovible. Lo que nos sirve de puente perfecto para la gran síntesis y conclusión de nuestro análisis de este documento. Ya cerrando las ideas. Todo este ecosistema de tensiones irresolubles, de racionalidad infinita que choca contra lo incalculable, de ideales puros que se estrellan en la tragedia del mundo material, ha generado un resultado humano único. ¿Cómo define la autora ese ser humano occidental? Concluye que Occidente no ha producido un único tipo humano dominante o un ciudadano estándar. Ha producido una plétora inabarcable de personalidades radicalmente independientes y a menudo opuestas entre sí. Desde los antiguos profetas y filósofos, Pasando por los místicos medievales. hasta los científicos y estadistas de la modernidad. Existe lo que el texto llama una abierta franquía espiritual. Es un estado de reflexión permanente que jamás se detiene. Jamás. El individuo moderno occidental sabe que está vitalmente enlazado a los demás para sobrevivir en sociedad, pero al mismo tiempo se siente profundamente separado, guardando celosamente su individualidad. Y la gran lección de toda esta limitación y conflicto es que nadie, absolutamente nadie, puede creerlo o poseerlo todo. Nadie puede tener la verdad absoluta. Pero el impulso por seguir buscando no se apaga nunca. Para nuestra audiencia, detenerse a reflexionar sobre este análisis tiene un valor inmenso hoy en día. Es muy necesario. Vivimos en una era donde es extremadamente fácil sentirse agotado y abrumado por el ruido constante de los medios, por la infinita polarización de opiniones, los debates furiosos en redes sociales y el exceso general de información contradictoria. Uno podría pensar que la sociedad se está rompiendo a pedazos. Exacto. Pero leer este documento y comprender que esa inquietud constante, ese debate crítico que parece no tener fin y esa multiplicidad de posturas no son un defecto del software moderno, sino que son literalmente el motor histórico que construyó la cultura occidental, resulta en un inmenso alivio intelectual.
Es una perspectiva profundamente estabilizadora frente al caos contemporáneo. El conflicto de ideas y la revisión constante de nuestras propias creencias no son el fin del mundo. Son el mecanismo exacto mediante el cual esta parte del mundo ha avanzado. Es su código genético. Entender que el debate es la norma, no la excepción. Sin embargo, el autor del texto no nos despide simplemente con un mensaje tranquilizador sobre nuestra capacidad para debatir. Hay una advertencia al final. Esto plantea una pregunta importante. Y es una advertencia final verdaderamente cruda sobre el momento histórico actual dominado por la edad técnica. El punto de retorno a nuestra era. El documento establece de manera tajante que, habiendo sido Occidente el creador de esta estructura histórica a través de la ciencia y la técnica, hoy se ha impuesto una condición ineludible para el futuro de cualquier civilización. ¿Cuál es esa condición? Afirma que solo los pueblos que decidan apropiarse de la ciencia y la técnica occidentales, y aquí viene la condición crucial, que además acepten conscientemente los inmensos peligros existenciales para el ser humano que conlleva este enorme saber y poder, solo ellos podrán seguir colaborando activamente en la historia del mañana. Es decir, no hay marcha atrás. Ninguna. Quien intente rechazar la técnica por miedo o quien la abrace ciegamente ignorando su capacidad destructiva, quedará marginado de la verdadera historia universal y planetaria. Es una declaración final que golpea con muchísima fuerza. Y es el pensamiento provocador ideal para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan hoy. Una interrogante inmensa. Si el precio de entrada a la verdadera historia universal exige adoptar una tecnología que, por su propia naturaleza y potencia desmedida, amenaza con desdibujar nuestra propia esencia humana, ¿es este un peaje inevitable que todas las culturas del planeta están condenadas a pagar? Una gran disyuntiva. ¿Seremos capaces de maniobrar el poder absoluto de esta racionalidad infinita sin perder en el camino la mismidad y la conciencia que nos hace humanos? Es una paradoja brillante, digna de la compleja mente occidental que acabamos de explorar paso a paso. Y con esa poderosa interrogante, cerramos nuestro análisis detallado de hoy. Ha sido una exploración fascinante. Nos despedimos con mucho entusiasmo, invitando a la audiencia a seguir observando y cuestionando, con esa misma libertad y espíritu crítico inagotable, el fascinante mundo que los rodea. Hasta la próxima inmersión profunda.